Mustang en Power Art ya es un clásico, es de hecho uno de los modelos que más veces hemos grabado en el canal. Ford acaba de renovarlo con un rediseño profundo para mantenerlo vivo, especialmente ahora que se ha quedado como el único muscle car americano con motor V8 que queda en todo el mercado global. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Hoy tenemos con nosotros la prueba del Mustang Dark Horse. Ha reducido Ford la gama de los Mustang que vende en Europa, ya no vende el 4 cilindros, ahora te puedes comprar el V8 con acabado GT, como estuvo siempre al mercado, y después tienes el Dark Horse, que es este. Los V8 normales arrancan en 61.150 euros, que si echamos la vista hacia atrás, supone casi 20.000 euros más de lo que costaba el V8 GT que grabamos hace ya casi 7 años en Power Art, una subida brutal. A pesar de ello sigue siendo el coche de su potencia y características más barato del mercado por una tremenda y enorme diferencia, y es que si os compráis un Serie 4 de BMW, que sería lo equivalente en dimensiones y formato, un coupé en este caso alemán, pues no os acercáis a la potencia por el precio que se paga por este coche. Os tendríais que ir pues a un M4 o a un M2, que son muchísimo más caros que este coche. El Dark Horse es otra historia. El Dark Horse con cambio manual está en 74.150 euros y este, que es el automático, cuesta 77.450. El GT normal tiene 446 caballos, este tiene 454, que son menos que el Mach 1 que probamos hace 2 años en esta misma carretera, que era amarillo, como tienen que ser los coches en vez de color asfalto, que luego no se diferencian del suelo cuando los estamos grabando. Sea como fuere, ha perdido esos 6 caballitos más o menos, cambiando varias partes del motor, ahora lo vamos a ver. Esa pérdida de prestaciones tiene relación con que este coche ahora tiene que cumplir nuevas normativas de emisiones europeas que también le han quitado un poquito de ruido. Este coche en Estados Unidos ronda los 500 caballos. El esqueleto de este Mustang es el mismo de la generación pasada, aunque se ha actualizado la estética manteniendo los puntos duros. Los montantes y el techo son los mismos que eran antes, como lo son todas las lunas. A partir de ahí Ford ha pasado de un diseño de superficies más orgánico y musculoso a uno más angular con aristas más vivas, lo que ayuda a marcar más las caderas posteriores, los cortes del frontal incluyendo los nervios del capó, la salida funcional del aire del mismo, la enorme toma frontal de aire y los pilotos posteriores, que se colocan en un remetido en V dentro de la cola truncada. Mide 4,8 metros de largo nada menos, 1,91 de ancho y 1,40 de alto, lo que le da proporciones de muscle car, no de pony car. Es grande, imponente y se ve bajito, y se queda con llantas de 19 pulgadas que para las proporciones del aparato funcionan sorprendentemente bien. Respecto al GT convencional, el Dark Horse integra una serie de modificaciones, diferencias, tanto estéticas como mecánicas, como de equipamiento de serie que lleva este coche que no lleva el GT normal. Empezando por la parte mecánica de lo que es el motor, ahora incorpora un radiador de aceite y el radiador de agua es más ligero y encima tiene una salida de capó que es funcional para que este coche evacúe mejor la temperatura del vano motor y también saque calor de los dos radiadores. Es importante el tema del radiador de aceite porque de esa manera Ford nos habla de que este coche está preparado para aquellos que se meten a hacer track days. De hecho, la versión Dark Horse es la que se usa para una copa monomarca que se va a montar con estos Mustang con pocas modificaciones respecto a esta versión de calle, y eso va a hacer que este coche aguante más tiempo cuando os metéis en un circuito sin perder prestaciones ni poner en riesgo la integridad del propulsor. A estos cambios también se suma la suspensión Magna-Ride, que es un opcional para las versiones GT y que cambia la dureza del amortiguador a base de cambiar la posición de las partículas metálicas suspendidas en el aceite de los propios amortiguadores a través del uso de campos magnéticos, lo que permite endurecerla o ablandarla a voluntad. Se suman además una barra de refuerzo en el vano motor delantero, una estabilizadora más gruesa en el eje trasero, pinzas Brembo de 6 pistones en el tren delantero y también un diferencial de deslizamiento delimitado Torsen. A todo esto también hay que agregar detalles estéticos con cambios respecto al GT en faldones, calandra y alerón situados sobre la tapa del maletero posterior. Cerrando el apartado estético, de decir que se ve distinto respecto a la generación anterior, se ve más contemporáneo, se ve más afilado gracias a esas aristas que os he comentado. Es un coche que es más moderno, mientras que el anterior era más orgánico, musculoso, más fiel al original tal vez, más forma de animal. Este es más tecno. La pregunta podría ser
si os gusta más el formato más musculoso y orgánico de la generación previa o este que es más técnico y afilado. Ford ha estado siempre jugando con estos dos estilos. Si echáis la vista atrás, el Mustang sale como un coche orgánico musculoso, pero cuando llegan los años finales de los 70, principios de los 80 y sale el Fox Body, pasa a ser un coche en cuña, afilado, con bordes y aristas también afiladas, un diseño técnico y aerodinámico. Y hemos ido jugando entre esos dos parcelas, entre los diseños más musculosos y curvos y los diseños más afilados, aristados, faceteados. A mí personalmente me gusta más la versión S550, que es la generación previa a esta, sobre la que se monta este coche, que este S650, por esos faceteados que creo que le quedan bien, pero que rompen un poco esa parte más animal que hacía que el otro coche se viese más como un ser vivo. Este coche tiene más algo de tecno, de aparecer en una película futurista. Por dentro hay muchos más cambios. El mueble del salpicadero es completamente nuevo y lo preside el sistema de doble pantalla continua en esta versión, con un gran cuadro digital seguido de una pantalla de infoentretenimiento enorme. Dice Ford que quiere asemejarlo a un caza de combate, y la verdad es que a pesar de la enorme digitalización, que tal vez no case demasiado con la esencia Mustang, en vivo funciona mejor de lo esperado. Sigues teniendo mandos físicos para lo fundamental, del cambio de modo de conducción en el volante a las luces antinieblas y todo el resto de cosas que son principales. Solo el climatizador táctil puede ser un pero la ergonomía resulta suficientemente bien resuelta dadas las circunstancias actuales. Me ha gustado poder configurar el aspecto del cuadro colocando uno al estilo del Fox Body original de los años 80. Materiales y acabados son de Mustang. Esto quiere decir que los plásticos y la percepción de cada uno de los ajustes, de cada mando, de cada botón, está claramente por debajo de lo que tienes en un Serie 2 o un Serie 4 de BMW, por citar rivales concretos. A cambio tienes un precio mucho más bajo a equivalencia de prestaciones, claro. Personalmente prefiero un coche así, sin florituras en el tratamiento de materiales, pero con un enorme motor debajo del capó delantero. Pero esto es una cuestión de prioridades personales. Los asientos son unos Recaro que ya estaban opcionales en la generación previa, que tienen una sensación peculiar. Agarran muy bien, pero luego tienen una fase de mullido blandita inicial que hace que tengas esa parte de confort en bacheo y demás, y luego ya se quedan duros un poquito más abajo. Es una combinación que me parece muy acertada frente a los buckets más secos y duros directamente que puedes encontrar en otros modelos y en otros coches. La posición de conducción es buena, ves bien hacia adelante, a pesar del larguísimo y voluminoso capó. He de decir que vas sentado relativamente alto, con la cadera relativamente alta. En este tipo de coches deportivos normalmente vas más tirado en el suelo, y aquí digamos que vas relativamente alto, sobre todo respecto a la salida de la columna de la dirección. El volante quedado justo donde quieres, pedalero bien posicionado, piernas estiradas, toda una posición muy Mustang, porque no ha cambiado respecto a la generación previa, y de hecho si os montáis en un Mustang viejo también tenéis una sensación bastante parecida, que yo creo que es una de esas cosas que Ford ha sabido jugar bien. Ford tiene una serie de inventillos dentro de este coche que llaman la atención y que luego, a efectos prácticos, si no salís a circuito o a pista cerrada o en alguna localización donde podéis hacer cosas, no vais a sacarle partido. El freno de mano es electrónico, a pesar de que aquí parece que es una palanca normal. Y es una palanca electrónica que lo que hace es, tiene una resistencia que han metido aquí bien pensada, te sirve para tirar de freno de mano y que el coche inicie las derrapadas. ¿Cómo hace esto? Lo que hace es liberar el eje trasero para que tú no tengas que jugar ni en el manual ni en este automático con liberar las ruedas traseras, así no sufre la transmisión. Así que si colocas el modo drift puedes jugar con esto pegando tironcillos y el coche va a ir jugando de atrás e iniciando esos sobrevirajes si es lo que te mola. Lo han hecho con el equipo de drifting, colaborando con todo el equipo de Baumgitten Jr., de James Dean, el ganador de la Fórmula Drift de este año, que han corrido y ha ganado con un coche de estos. No es la única pijada y cosa rara que se puede hacer con este coche. Tenéis también modos de conducción para hacer el mal, que alguien ya lo ha hecho con este coche y nos lo han dado con las ruedas mal. No solo tienes el modo circuito, sino que además te puedes colocar en carril de aceleración, que lo que te sirve es para hacer un burnote, un burnout. Así que lo que haces cuando pisas el freno es que solo frenan las ruedas delante, que es lo que necesitas para poder hacer el burnout y calentar los neumáticos. Quemas ruedas ahí, preparas una humarria increíble y luego ya te puedes salir al modo del cuarto de milla para poder hacer tu salida desde parado, ¿no? Tienes otras historias que también te sirven pues, para ir configurando el coche en modos normales, deportivos, y también tienes modo de circuito. Luego tienes la opción de modificar el aspecto visual del cuadro de instrumentos. Le das al botoncito de Mustang, que ahora le colocaremos por ahí, y tienes dentro de las opciones del cuadro, para dejarlo con este look, que es el cuadro que tenías en los Ford Mustang Fox Body de los años 80,
Luego tenemos modo circuito, que esto ya lo teníamos desde hace bastante tiempo en los Mustang. Tuvimos en el Bullitt, por ejemplo, un modo deportivo, así como si fuesen dos salas. Tienes el modo normal, el cuadro de toda la vida, vamos a decir, un modo vacío minimizado con solo la velocidad y el cuentavueltas. Y yo me voy a quedar con el Force Body este ochentero, que es de prácticamente mi era de cuando era pequeñito. Aunque los asientos son buenos, estos recaros, hemos de sumarle dos cosas que me han llamado la atención. No tienen ajuste lumbar y sobre todo el asiento del pasajero no tiene regulación de altura. Así que las regulaciones amplias que son manuales solo las tienes en este asiento y tampoco es que sean muy amplias. Las plazas traseras no han cambiado en dimensiones y este coche sigue siendo un 2+2. Pensad que yo tengo el asiento configurado para una persona de 1,73, que es lo que mido yo, y aquí atrás me tengo que quitar el gorro de la borla porque ya directamente, fijaos, yo ya pego, mirad lo que mido, tengo que poner la cabeza aquí contra la luna y aún así doy con la luna. No es un coche para llevar aquí personas atrás, incluso niños, si son pequeñitos, pues bueno, pueden pasar con los anclajes ISOFIX, pero adultos es para viajes cortos y poco más, no vale como un 4 plazas. El maletero cubica 380 litros, que es una cifra más que razonable, propia de un segmento C, pero deja de ser razonable cuando consideras que este coche ocupa 4,8 metros de largo, claro. Lo positivo es que con este espacio puede ser tu coche único si solo sois dos en casa, ya que maletero no te va a faltar. Por debajo el S650, que es el código de chasis de este coche, no cambia gran cosa respecto al S550. Sigue manteniendo la misma suspensión McPherson delantera y un multibrazo posterior. Se han actualizado los reglajes y puesta a punto, tanto para el GT como para el Dark Horse. La dirección tiene una relación calmada de 15,5 grados de giro de volante por grado de giro de mangueta. Hemos pesado el coche para ver repartos y distribución de pesos y nos hemos encontrado 1.792 kilos, que es exactamente lo que esperábamos encontrar dado el peso de homologación. Cerca del 55% del peso está sobre el eje delantero, con poco desvío lateral de peso sin el conductor montado. La rigidez de muelles está al límite de dureza recomendable, alineada también con lo esperado en un coche pensado para hacer eventualmente tandas en circuito. Tiene 2 hercios de frecuencia natural detrás, unos 76 delante. Cualquier endurecimiento adicional que veáis poner a este coche será erróneo si el coche no es solamente dedicado para circuito. En cuanto a geometrías, la caída delantera es de 1,35 grados, con un avance de 6,5 grados. Para un coche tandero, aún cabría meter alguna decimilla más de caída adelante, tal vez. La unidad de pruebas estaba abierta de dirección 0,4 grados, que es una buena solución para dar instantaneidad al giro inicial de volante. Detrás la caída sube al 1,5 grados, va a 0 de convergencia y sin ser salvaje esta geometría atrás parece adecuada. Bajo el capó delantero está el famoso y venerable ya motor Coyote de Ford, un V8 íntegramente fabricado en aluminio de 5 litros de cilindrada que tiene doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas por cilindro, aspiración atmosférica obviamente, relación de compresión de 12:1, que es elevada, inyección directa de gasolina. Ha cambiado en un pequeño detalle y es que antes, si recordáis, porque lo vais a ver en los vídeos, tenía una única mariposa de acelerador y ahora lleva 2 para gestionar 4 cilindros por un lado, 4 cilindros por el otro, filtros separados, y eso ha permitido a Ford jugar un poquito mejor sus bazas con este propulsor, a pesar de que haya perdido caballos respecto al Mark I. Ofrece 540 Nm de par a 5.100 vueltas y una potencia máxima de 454 caballos a 7.250 vueltas, que son muchas revoluciones y agradecidas revoluciones. La potencia viaja a las ruedas traseras, en este caso a través de una caja automática de 10 relaciones epicicloidal con convertidor de par. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es si cambia luego, no solo esa decimita de segundo que hemos medido de diferencia con el Mark I, este coche respecto a la generación anterior. Es menos restyling estético. Y la realidad es que me ha sorprendido porque hay mucho cambio dinámico en el coche de este Dark Horse frente al Mark I que probábamos en esta misma carretera 2 años atrás. El primer cambio que aprecio es que cabecea y balancea menos, marcadamente menos. Y parece, por las vibraciones que tiene frenando cuando pillas un bache, que le han metido más antihundimiento delantero, más anti-dive. Conseguir eso vía geometría hace que el coche pues, se mueva más plano. Este coche, recordad que tiene un problema intrínseco, que es que tiene a más de 600 milímetros la altura del centro de gravedad, que es mucho. Y eso es debido a que utiliza un V8 muy grande, que es muy pesado y que está sobre el eje delantero y es relativamente alto. Y eso hace que tengas pues, ese centro de gravedad alto que al final hace que se pasen muchos kilos de izquierda a derecha y de adelante a atrás cuando frenas, tomas curvas y haces cualquier tipo de
conducción. La cuestión ahí está en que una vez que ya te das cuenta de que los kilos se van a mover, porque los kilos van a pasar de las ruedas delanteras a las traseras, de las izquierdas a las derechas, hagas lo que hagas con la suspensión y con la geometría, pero puedes hacer que eso provoque balanceo de la carrocería o puedes minimizar ese balanceo de la carrocería tanto longitudinal como lateral. El longitudinal lo han parado con esa geometría anti-dive muy a lo BMW de hace unos años, que hace que el coche no se hunda, aunque frene, se hunde un poquito, pero menos de lo que tenía yo la percepción de que se hundía antes. Y luego en el traspaso lateral de pesos se inclina menos de lo que se inclinaban los Mustang de la generación previa, mira más plano. ¿Cómo han conseguido eso? Es una buena duda. Sabemos que lleva estabilizadoras más duras el Dark Horse que las generaciones previas del modelo, por tanto hay parte de ese trabajo que está conseguido vía estabilizadoras, tal vez muelles también, los tenemos que comparar con la generación previa para ver si se han endurecido, pero también hay geometría, da la sensación de que han metido más altura al centro de balanceo para acercarlo al centro de gravedad y que haya menos inclinación y el coche inicie el viraje también de manera más inmediata, cosa que consigue además ayudado por una dirección que es un poquito más directa. Sigue sin ser una dirección muy rápida, es 14,4/1, cosa así. Hay direcciones claramente más rápidas para deportivos, además es un coche que tiene bastante batalla, así que tienes que girar bastante el volante para pasar las curvas, pero esa parte inicial del giro la hemos ganado porque ahora el coche se asienta más rápido en la curva, cambia más rápido de ese apoyo y después se mete hacia adentro. Todo eso lo apoyan unos amortiguadores Magnaride que ya estaban presentes en el Mach 1 que probamos, pero que aquí, por lo que cuenta Ford, gracias a novedades en la manera de gestionarlos, funcionan mejor. Lo que han conseguido es que en compresión vayan blanditos en compresión rápida, lo cual hace que el coche en carretera abierta, haciendo en autovía, autopista, una conducción más o menos tranquila, tenga una pisada suave, se va tragando los baches. Llama mucho la atención la capacidad de ruteo que tiene como Grand Tourer, ahí tragándoselo todo, pero después cuando el amortiguador tiene que trabajar en extensión, va duro en extensión, y eso hace que se sume a esa sensación de que al virar vira plano y que vira instantáneo porque frena el balanceo de la carrocería y lo controla mucho más. Os hablaba en vídeos anteriores del Mustang que tú negocias con el Mustang por dónde quieres ir y el Mustang irá por donde le dé la gana, y tienes que llegar a un pacto porque este coche no es ni tan instantáneo ni tan preciso como podría ser, qué sé yo, un Boxster, por deciros algo que es que está en el espectro en el otro extremo, ¿no? O el tren delantero de un Giulia, que hace justo lo que quieres cuando quieres. Aquí tienes otro tipo de conducción, pero en esta ocasión hay menos negociación entre tú y el coche. Das la sensación de que este Mustang es más obediente, da más confianza a la hora de cambiar de apoyo rápido y tiene menos flaneo una vez que has alcanzado el apoyo. Eso se consigue gracias a meter el amortiguador más duro en extensión, como os digo, dejando la compresión relativamente blanda. Hace eso que este coche sea un coche ratonero, rápido en carretera de montaña, un coche que te permita sentir lo que está haciendo los neumáticos en el suelo. Pues no, y esa problemática la seguimos teniendo. Seguimos teniendo porque, entre otras cosas, el aro del volante no sube, sigue sin subir grandes dosis de información, y el hecho de haber subido el centro de balanceo hace que el coche no se incline al iniciar la trazada de la curva y no construyes inclinación de carrocería para leerla del tren delantero a medida que estás castigando las ruedas, y esta mano no necesita más esfuerzo, menos esfuerzo a medida que voy girando el volante. Eso me hace que esté ciego respecto a cuánto estoy exigiendo a los neumáticos delanteros, y a su vez eso hace que puedas llegar a subvirajes marcadísimos en el tren delantero si te pasas achuchando al eje delantero por giro de volante. Curiosamente tiene Ford una versión del Dark Horse en Estados Unidos con más caída en el tren delantero, que seguramente resista mejor el subviraje, pero aquí le falta un poquito de resistencia porque acaban diciendo basta los neumáticos, los Pirelli que llevan montados relativamente pronto. Luego, de media curva hacia afuera, es un argumentario bastante más Mustang de toda la vida, voy a decir. Primero porque, si bien es cierto que el tren delantero tiene ese centro de balanceo alto e intenta virar plano, atrás se ha buscado algo más progresivo, se ha dejado el centro de balanceo más abajo, se asienta más progresivamente en el tren trasero, y eso hace que tengas esa sensación de que de atrás, cuando ya pasas kilos hacia atrás a la hora de apoyar, se va asentando y se va inclinando del lado de la curva que toque de manera más progresiva y limpia, lo cual te permite leer mejor lo que estás haciendo con ese tren trasero tan poderoso. Ford ha mantenido el hiperlargo pedal derecho para el acelerador,
lo cual te viene muy bien para decidir cuánto par de la enorme cantidad de par que tienes bajas a las ruedas traseras y gestionar con ello si quieres derrapar o no. Es un coche que es peligroso si haces el borrico con él, sin ninguna duda, porque tiene muchas inercias, porque te deja un poco ciego esa falta de información de la inclinación, y si luego bajas muy violentamente el pedal derecho hasta abajo, pues te puedes encontrar con que tengas esos arrancadas de atrás y puedes sobreexcitar el coche, ir a buscar el contravolante y empezar a tener problemas porque hay las inercias de moverse el coche de un lado para el otro. El motor, la verdad es que no noto la diferencia de potencia ni de entrega, tal vez lo note un poquito más callado en ruido de escape. El Mach 1 tenía una sensación más tosca en el sonido del escape del Mach 1, sigue sonando maravilloso. Un motor además súper agradecido porque tiene mucho par desde muy abajo y se estira hasta muy arriba, por encima de lo que da la sensación. Al principio te da la sensación de que tienes que cambiar a 6000, pero es capaz y está contento girando más allá de las 7000, tocando ahí el corte. Lo que no acompaña mucho es la misma caja de cambios de 10 relaciones que ya habíamos probado en el Mach 1, que sigue haciendo lo que os dije en aquel momento que hacía, que es pegar tirones en los cambios de marcha, especialmente en retenciones si los estás pidiendo con las levas, lo cual hace que quieras frenar recto y quitar las marchas recto, porque tocar las levas según en qué momento lo hagas, si cambias la marcha en pleno apoyo, pues va a ocasionar movimientos longitudinales del coche que no son agradables de tener. Por todo lo demás, pues un conjunto que también tiene buenos frenos, un pedal de freno que no me ha gustado del todo. Creo que está este coche un poquito fatigado de pastillas, voy a decir. Para bien, aguanta bien el calor, frena mucho, pero pide un poquito más de fuerza en el pedal central, que en este caso es el pedal izquierdo, porque solo tiene 2 pedales, de lo que cabría esperar en un coche de estos. Tienes una parte esponjosa inicial y luego frena el coche, pero te pide kilos en el pedal para pararlo bien. Eso sí, si metes los kilos, luego puedes gestionar, hacer frenada regresiva y empezar a meter el coche en la curva. La relación de cambio, como tiene 10 marchas, van muy cortitas entre sí, las que están tercera, cuarta, segunda, están ahí todas muy seguiditas, así que a veces te da igual no cambiar de marcha porque apenas haces otra cosa que mover la aguja del cuentavueltas sin que haya una enorme diferencia de empuje longitudinal. Y en términos generales, aunque la carretera se vaya enredando y enredando más, probablemente sea el Mustang que mejor pasa carretera de curvas de todos los que he probado, de las generaciones recientes y también de las pasadas, estando en versión de serie, vamos a decir. Porque lo hace bien, no se atraganta, tal vez necesite demasiado volante para ciertas curvas y tal vez el exceso de kilos y cambio de peso del lado a lado, además de que ocupan mucha carretera, ponga las cosas un poquito más complicadas a la hora de aprovecharlo frente a un BMW equivalente que pudieses deslizar por esta carretera, que te hablaría más, te dejaría ver más y mejor las cosas y se conduce clarísimamente de otra manera. Esto es más músculo americano, que igualmente te puede molar, y el ruido que tienes del escape es inigualable. Vale, después como coche para todo, a ver, esto hay que verlo según tus condicionantes personales. Para viajar tiene la ventaja de que la suspensión en modo confort es muy confortable. Las cosas como son, los baches largos te los borra bien, los baches cortos, si no estás justo en los frenos o no estás justo en el acelerador, también los borra bien. Hay algunos que se le atragantan porque se quedan los amortiguadores agarrados antes de extensión por esa extensión dura que os contaba, que eso en ciertos reductores de velocidad de ciudad o en badenes puede hacer que la rueda se quede como arriba una décima de segundo y el coche caiga. Y eso al final es una cuestión de amortiguador. Pero en términos generales, para ir por autovista es un coche perfectísimamente cómodo. Tiene control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, unos buenos faros. Se vuelve un poco tonto con el ponga las manos en el volante, aunque las tengas puestas, con el control de crucero adaptativo. Pero más allá de eso, para eso es un buen rutero. Ahora bien, es ruidoso, 69,7 decibelios hemos medido, o sea que tiene bastante ruido de rodadura y también un poquito de motor. Y luego tiene la problemática del consumo, que se puede disparar tan lejos como queráis. Ahora mismo llevo una media en 293 kilómetros que hemos hecho hasta aquí de 22 litros a los 100. Puedes bajarlo, ¿vale? Puedes hacer 14,5 en autovía, autopista, en la conducción viva, pero más o menos normal. Puedes irte a 17, 18 en el ciclo mismo que solemos hacer, metiendo ciudad, metiendo carretera y metiendo algo de carretera de curvas. Y si luego sales a hacer curvas, pues te vas a cifras de 200 y pico, que hace que el depósito te llegue para 300 kilómetros justos y tengas que volver a parar. Lo bueno es que puedes echar gasolina de 95, no pide gasolina de 98.
Todo lo que es equipo de sonido, climatización, ya está bien resuelto. Tiene los grillos típicos de Ford, lo mismo que os hablaba antes de que los materiales no son los mejores materiales del mundo. Pues aquí, por ejemplo, me cruje la zona del cinturón con el asiento, haciendo ahí, cuando pones el volumen alto, los altavoces pueden reverberar en los bajos, en las puertas, de cuando en cuando se llega algún clic o algún clac por ahí atrás, no sé de qué. Cosas de Ford, pero también cosas de un coche que podríamos resumir en que pagas el dinero por tener un V8 atmosférico enorme ahí delante, un buen estilo visual y todo lo demás, digamos que Ford te lo regala. Y además ahora te lo regala con un buen chasis, con un multibrazo atrás, con McPherson delante, no te vende un coche con un eje rígido. Tiene todas esas características del muscle car al precio accesible. Antes era un precio accesible de verdad, ahora estamos muy lejos, por encima de los 60.000 euros. Pero bueno, es un poco la vida que nos ha tocado vivir. Quiero decir, hemos perdido poder adquisitivo, los coches han subido una barbaridad y es un poco la lástima de este tipo de coches que originalmente en Estados Unidos, cuando estaban de moda, años 70 principios, era del muscle car, la mejor era, la era dorada, 70-71, pues eran coches que te podías comprar con poco esfuerzo salarial y se lo compraba gente joven. Ahora es casi un sueño poder hacer eso, especialmente en Europa. Pero bueno, dicho todo eso, conviene recordar que no hay nadie que te dé lo que te da Ford en este coche por este dinero, y además con personalidad de capazos. Actualizado el Mustang para crear lo que ellos llaman una nueva generación, aunque no deja de ser esa evolución de la generación pasada. Le tocaba hacerlo, entre otras cosas, para mantener el interés del mercado y volver a sacar ventas. De la generación previa hubo un año en el que vendió globalmente más de 125.000 coches. Luego ha ido bajando poco a poco y se ha quedado en unos 60.000 coches al año, que ya está bien para la tipología de coche que tienen. Ahora, con la llegada de esta nueva variante, pues me imagino que volverán a pegar otro aceleroncillo de 2 años, que es lo que suele ocurrir con este tipo de coches, y luego se estirará tal vez hasta final de la década antes de que Ford se tenga que plantear qué hace con este coche. Mientras tanto, han dicho que van a seguir vendiendo Mustang V8 mientras la legislación en cada país en los que están se lo permita. Y de esta manera este coche además ha aprovechado la opción de mejorar y cambiar la estética y hacer más digital el interior. Decía Ford que esa digitalización del interior y ese cambio a un diseño más faceteado le tenía que abrir las puertas a vender el coche a generaciones más jóvenes, a clientes no tan de toda la vida, que tiene cierto sentido también eso. Y por otro lado, de decir que las mejoras de chasis, las modificaciones y los cambios de puesta a punto, y así como el reglaje de los amortiguadores Magna Ride, me parece que han supuesto un acierto en la dirección adecuada para seguir haciendo a este coche cada vez más competitivo y apto dentro de sus características. Se sigue notando que es un Mustang, pero cada vez pasa mejor las carreteras de curvas y ahora lo sigue haciendo con el atronador sonido V8. Una cuestión importante es considerar cuántos años va a poder seguir vendiendo Ford este coche sin ningún tipo de hibridación ni apoyo eléctrico en la Unión Europea. Estamos hablando de que con la media del CO2
va a quedar muy restringida Ford a vender estos coches si no es capaz de vender muchos eléctricos para compensar las enormes emisiones de CO2 que tiene este coche. Así que ahí nos queda por saber si vamos a tener Mustang V8 por 2 años, por 3 o por los que toquen. Es una pena ver que ha subido prácticamente 20.000 euros en todos estos años desde que arrancamos Powerar el coche, del precio que tenía de los 40i a los más de 60 y tantos mil que cuesta ahora la versión GT convencional, pero bueno, también es la evolución general de la inflación del mercado. Sigue siendo, a pesar de ser más caro, como os decía al principio del vídeo, la mejor opción por precio, producto, prestaciones que te puedes comprar en el mercado dentro de este segmento. Ahora bien, tienes que tener muy claro que gasta lo que gasta y con el consumo que tiene, pues hacerle muchos kilómetros al año va a exigir que tengas mucho dinero en el bolsillo, o si lo compras como capricho y vas a hacer 5.000 al año, pues bueno, le puedes perdonar un poquito ese tema del consumo, porque si solo haces 5.000 kilómetros al año, ¿qué más te va a dar que gaste 10 o que gaste 12? Tenemos ahora que mirar en Wallapop porque estoy seguro de que vamos a encontrar un montón de Mustang V8 GTs de las generaciones previas, de esos que han llegado a Europa, y seguro que se pueden encontrar a buenos precios, aunque tal vez nos encontremos con que siguen costando lo que costaban cuando eran nuevos, cuando lo probamos allá por el Piélago. ¿Lo grabamos, Diego? En el Piélago lo grabamos. Pues nos vamos a Wallapop, a nuestro patrocinador, para ver los precios, disponibilidades de coches nuevos y usados que probamos en el canal, y lo que vamos a buscar pues es eso, un Mustang V8. Lo vamos a hacer con los últimos 4 años, algo así, a ver qué precios podemos encontrar. Mustang, ponemos por aquí. Yo estoy bastante convencido de que vamos a encontrar unas cuantas unidades. Y vamos a meter aquí fecha de matriculación de la pandemia, ahora del 2020 a 2025. A ver si encontramos. Este es un EcoBoost, el V8 de gasolina, 46.300 para este, por ejemplo, muy por debajo del Dark Rebel que acabamos de probar. Aquí hay un eléctrico GT, 41 para este. Vamos a ir abriendo un par, estas fotos curiosas, no voy a decir más. 291 es el EcoBoost, 450 un V8, aquí hay otro V8, esto ya son 128.000 euros porque es uno preparado. Este también tiene cambiado el morro, un descapotable en 52 con el V8, y podéis aburriros aquí viendo unidades porque vais a encontrar unos cuantos. Modelo exclusivo único en el mundo, madre mía, aquí cada uno cuenta la historia como le apetece. 118.000 euros para un Dark Horse y esto, handling pack, vale, serie limitada. Esta es la versión que os decía estadounidense del modelo. Pero vamos, que pagar 118 por una cosa que puedes comprar aquí nueva en otra especificación, cierto es, pues no lo termino yo de ver. Podemos empezar por este que tiene FlexiCar en 42, 115.300 kilómetros solo, perdón. Tiene 4 años, pero han dado muy poco. Precio al contado, 46 si lo quieres pagar, 47 prácticamente, y si lo financias, pues 42. Aparece el listado en Madrid, lo cual no quiere decir que esté en Madrid. Un coche con muy pocos kilómetros, probablemente procedente de algún renting o leasing donde ha acabado el coche. Aquí es manual, además, correcto, sí, es manual, y está pues 20.000 euros por debajo del precio de uno nuevo prácticamente. Y si consideráis que solo tiene 15.300 kilómetros y que el nuevo es una evolución del viejo, me parece una buena oferta. Esta unidad en 46.300, naranjita. ¿También es manual o es automático? En este caso es manual, creo. No ha parecido ver. Marcha N. Vamos a ver si soy capaz de aquí cerrar las fotos sin que reviente el ordenador. Dimensiones exteriores, bla, bla, bla. Automotor Dursan. Vamos a ver. Aquí la explicación es un poco peculiar. Lo tiene en San Sebastián de los Reyes, esta unidad, con 24.000 kilómetros. De nuevo, prácticamente 20.000 euros por debajo del precio de tarifa. Deisa, concesionario oficial de Ford, tiene este automático en 57. Buena pinta para el coche también. Fijaos que bien están las llantas. Verle los bordes de las llantas bien a un coche es un buen indicativo. En este caso automático, como os digo. Genuino Mustang americano. Es más que un coche. En Madrid. 10 kilómetros. Es kilómetro cero este coche. Del 24. O sea que es uno de los finales antes del restyling. Marginalmente por debajo del precio de uno nuevo ya del restyling. Y lo tenéis ahí disponible. 53.500 para este, 450 caballos, o sea que es el V8, 4.987 kilómetros. Lo vende Florin F. Garantía 3 años de concesionario oficial. Esto es de un privado.
con un 77 ahí pegado, algunos detallitos más, es automático. Y tenéis ahí la diferencia pues entre el nuevo y el viejo, básicamente. Cerramos este para ver el último que he abierto, si le apetece al ordenador, que creo que va a explotar en cualquier momento. Descapotable, este JR Parts, este está reservado, 52. Automático también me ha parecido ver. Automático, sí. 29.300 kilómetros. Moraleja de toda esta historia. Podéis compraros todavía uno de la generación previa prácticamente por 20.000 euros menos de lo que os pedirían por uno absolutamente nuevo si lo queréis encargar. Respecto a los EcoBoost, ya lo dije más de una vez, no es que sean malos coches, es que sencillamente si te compras un Mustang, yo me lo compraría V8 porque el motor le da protagonismo al coche, le da personalidad y os voy a decir más. Mucha gente que se pregunta por el futuro del Mustang eléctrico como muscle car, bla bla bla, es que este coche, la mitad de la narrativa la construye el motor. Entonces, optar por uno que no lleve el V8 es como quedarse con la mitad del cuento. Lo que mola del coche, fundamentalmente respecto a la competencia, es el motor. Por eso os digo que compréis el V8, no porque sea mejor ni por ninguna otra razón. Cerrando este vídeo, hemos de dar un aplauso a Ford por seguir siendo cabezona y haciendo este coche. Chevrolet ha dejado de hacer el Camaro V8, Dodge ha dejado de vender Charger y Challenger con el motor V8, ahora lo puedes comprar con un 6 en línea, lo puedes comprar eléctrico directamente, y Ford ha seguido ahí manteniendo lo que hace a los muscle car, que es tener un motor V8 atmosférico en el eje delantero. Queda por delante ver lo que va a hacer la gente de Ford, porque también nos han comentado o han dejado entrever varias veces, de hecho vimos un boceto de un Mustang de 4 puertas con más espacio en las plazas traseras, el que sería el coche perfecto familiar. En mi casa, ya sabéis que mi mujer está enamorada del Mustang y la problemática aquí que tenemos con este coche, además del consumo, es que le fallan las plazas traseras. Me imagino que si llegan a hacer ese tipo de Serie 4 Gran Coupé firmado por Ford y le meten la mecánica híbrida enchufable que hemos visto en el Explorer, por ejemplo, que es un V6 más la versión híbrida enchufable, podrían conseguir un producto que aquí en Europa, con los precios de gasolina que tenemos y las limitaciones que tenemos, podría tener su espacio de mercado, aunque no sería un Mustang V8, que es un poco la parte del problema de ser infiel al concepto original del Mustang, que creo que más del 50% de la razón para comprarte un Mustang es el V8 y el sonido motor que sale por detrás. En fin, si tenéis una historia con un Mustang, no la podéis dejar abajo en los comentarios. Si nos queréis contar si os gusta más esta carrocería o la de la generación previa, también lo podéis dejar abajo. Diego no lo ha grabado antes, así que se lo voy a volver a preguntar. ¿Tú te quedas con este o con el anterior? Con este. Con este se queda Diego. Yo no tengo nada más que contaros. Os veo pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo, que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor, y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar, el Museo Motos Made in Spain, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo y Circuito Fernando Alonso. Hemos montado la premier del Autocine de Madrid con el documental del SEAT León. Y tenemos un porrón de propuestas más por delante, a las que todavía puedes llegar a tiempo. Te estamos esperando. ¿Te vienes?